Un saludo desde el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, en el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte, en la asignatura de Prevención de Lesiones por déficit musculoesquelético. Estamos desarrollando un modelo sistemático de intervención. Y la rúbrica para este trabajo es el podcast como instrumento digital de difusión de contenidos científicos e informacionales, y el YouTube como la plataforma digital de streaming para la difusión del contenido científico, audiovisual e informacional. Con el catedrático, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, y un servidor, el doctorante Miguel Sánchez García, desde Ciudad Universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy analizaremos las características de las lesiones en deportistas juveniles de fútbol de élite en Indonesia. Tenemos algunos antecedentes para este estudio. El fútbol es el deporte más popular a nivel mundial, con aproximadamente 200.000 jugadores profesionales y 240 millones de jugadores aficionados. Es un deporte intermitente de alta intensidad que puede provocar fatiga, aumentando el riesgo de lesiones. Desafortunadamente, las lesiones en los atletas jóvenes aún no se han estudiado ampliamente, por lo que no hay muchos datos disponibles. Este estudio intenta llenar este vacío investigando las características de las lesiones en jóvenes deportistas de fútbol en Indonesia. Además, intenta determinar la relación entre el IMC, el tiempo de exposición a los entrenamientos y los partidos sobre las lesiones. Métodos que se utilizaron. Este estudio utilizó un diseño de cohorte retrospectivo con un método de encuesta a atletas de fútbol juvenil de la EPA, Elite Pro Academy, U14, U16 y U18, de 18 equipos en cada grupo de edad. Los datos se recogieron de 838 jóvenes futbolistas como muestra. ¿Qué resultados? Bueno, este estudio no encontró asociación entre el IMC y la lesión, mientras que el tiempo de exposición sí tuvo asociación con las lesiones. Según la localización de la lesión, las lesiones deportivas se encontraron principalmente en el tobillo. El tipo de lesión más frecuente fue la contusión, seguida de la distensión, el esguince, y en cuanto a la gravedad, la mayoría de los casos se clasificaron como lesiones leves. La posición de defensa fue la que tuvo más lesiones, y Osgood Slater fue más frecuente en deportistas de 13 años con 29 casos. Mientras tanto, la incidencia total de lesiones es de 3,9 sobre 1000 horas. Algunas conclusiones. Este estudio encontró que el tiempo de exposición al entrenamiento estaba asociado con el número de lesiones. También registró que la mayoría de las lesiones ocurren en las extremidades inferiores, especialmente las lesiones del ligamento de tobillo. El defensor recibió mucha atención porque se considera la posición más vulnerable. Finalmente, el pico de incidencia de Osgood Slater se produjo a la edad de 13 años. El fútbol es el deporte más popular del mundo. Este deporte utiliza con frecuencia para fomentar la actividad física en la comunidad, especialmente entre los niños. Es beneficioso para la salud y en ocasiones se emplea como competencia para los jóvenes atletas que alcancen logros. Promueve el efecto positivo como el desarrollo psicosocial, el crecimiento personal y la reducción del consumo de alcohol. No obstante, una intensidad excesiva puede tener efectos negativos como el fracaso, las lesiones y la fatiga. El fútbol es un deporte intermitente de alta intensidad que utiliza tanto los sistemas energéticos aeróbicos como anaeróbicos. Y debido a que este deporte requiere un alto gasto energético, puede provocar fatiga, lo que incrementa el riesgo de lesiones. Las lesiones son comunes y se consideran un obstáculo para que los jóvenes atletas mejoren su rendimiento y alcancen su máximo potencial. El análisis comienza identificando los factores que provocan lesiones en los atletas. Estos factores se dividen en dos categorías, intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos provienen del propio atleta, como la antropometría, la nutrición y aspectos psicológicos. Por otro lado, los factores extrínsecos incluyen el entorno, el clima, el equipo, la intensidad, el ejercicio. Los incidentes de lesiones en fútbol han sido ampliamente investigados en diversos estudios. Estos estudios varían considerablemente según el enfoque de la investigación, como la definición de lesiones, las características de los jugadores y el diseño de estudio. Aunque las investigaciones sobre las lesiones en atletas de élite han sido bien exploradas, aún existe poca evidencia científica sobre los jugadores jóvenes. Por lo tanto, se necesitan más investigaciones sobre las lesiones en jugadores jóvenes para comprender el problema existente y encontrar soluciones basadas en evidencia científica.
El presente estudio busca analizar encuestas sobre lesiones para recopilar datos y extraer conclusiones que sirvan como base para un programa de prevención de lesiones. Para crear dicho programa deben realizarse varias etapas: identificar los problemas, identificar las causas y mecanismos de las lesiones y también implementar estrategias de intervención orientadas a la prevención y medir la efectividad de la estrategia aplicada. Este estudio tiene como objetivo llenar el vacío empírico investigando las características de las lesiones en jóvenes futbolistas en Indonesia. También intenta descubrir la relación entre las lesiones y el índice de masa corporal, el tiempo de exposición al entrenamiento y los partidos. Además busca comprender cómo la tasa de incidencia indica la presencia de las enfermedades de Osgood-Schlatter en futbolistas jóvenes. Por lo tanto, los investigadores se enfocan en analizar e identificar datos sobre la prevalencia e incidencia de lesiones en jóvenes futbolistas. Este tema aún se discute poco, especialmente en Indonesia. Con estos datos se pueden establecer un programa de prevención de lesiones que ayude a reducir el riesgo de lesiones, siendo útil para entrenadores, personal médico y atletas. La muestra que se utilizó en este estudio estuvo compuesta por futbolistas masculinos de la Elite Pro Academy en las categorías U14, U16 y U18. Incluyeron 18 equipos que compitieron en una liga juvenil de fútbol en Indonesia entre octubre y diciembre del 2022. Estos jugadores eran gestionados por clubes de fútbol que competían en la primera liga de Indonesia. Los criterios para la inclusión se establecieron por los investigadores. 1. Atletas de fútbol de Elite Pro Academy. 2. De edad entre 11 y 19 años. El criterio de exclusión fue jugadores que no asistieron a entrenamientos de fútbol en el último trimestre. Tras aplicar los criterios de exclusión, se reclutaron 893 participantes que cumplían con los criterios. Ética de investigación. Esta investigación fue aprobada éticamente bajo la regulación número 25 KEPK-S /X/2022 y se realizó conforme a la Declaración de Helsinki. Se requirió consentimiento informado cada vez que se recolectaron datos de los entrenadores y jugadores individuales. La recolección de los datos fue ya que los datos de este estudio fueron recolectados mediante cuestionarios adaptados de Fuller. Durante la recolección de datos, los investigadores explicaron cómo llenar el cuestionario. También se contaron con la asistencia de equipos de fisioterapia y médicos responsables de cada academia de equipo en Yakarta e Indonesia. Los cuestionarios fueron distribuidos a los participantes por el equipo de fisioterapeutas y médicos. El cuestionario se centró en los siguientes indicadores: ubicación de la lesión, número de partidos, número de sesiones de entrenamiento, posición de juego y peso corporal. La estadística fue a través de un análisis de datos. Comenzó realizando cálculos descriptivos para obtener la media, la desviación estándar, los porcentajes y por fin de describir las variables y las características de las lesiones y también para calcular la incidencia de lesiones. En este estudio se utilizó la forma de número de lesiones por cada 1000 horas de jugador y en una sumatoria de lesiones entre sumatorio de horas de exposición por 1000. También se realizó una prueba de chi cuadrado para examinar la correlación entre las lesiones, el índice de masa corporal y la exposición al ejercicio. El nivel de significancia establecido en este estudio fue de P menor que 0.5 y el análisis se realizó en el software IBM SPS Statics versión 26. Los resultados, como se mencionó anteriormente, este estudio involucró a 893 participantes. De ellos, 838 cumplieron con los criterios de inclusión y avanzaron a la siguiente etapa. Estos atletas fueron reportados como lesionados, aún lesionados o sin lesiones. Y en este estudio se encontraron 702 casos de lesiones en 531 futbolistas, lo que indica que algunos de estos atletas pudieron haber sufrido más de una lesión. Discusión. Esta investigación se centra en identificar problemas en Indonesia. De hecho, estos datos pueden respaldar el desarrollo de programas de prevención de lesiones, lo que a su vez puede reducir el riesgo de lesiones. Eventualmente, el programa del entrenador puede funcionar de manera óptima y alcanzar el mejor rendimiento. Este estudio investigó primero las características de las lesiones de los participantes. Se encontró que las lesiones ocurren con mayor frecuencia en las extremidades inferiores. Este hallazgo es similar al de estudios previos como el de Klein, quien reporta que sus participantes sufrían lesiones en esta zona con un porcentaje del 70.7%. Este resultado parece razonable ya que la complejidad de los movimientos de las técnicas básicas del fútbol se apoya predominantemente en el trabajo de pies.
El movimiento de alta intensidad en el fútbol afecta la carga muscular y articular de las extremidades inferiores. Más específicamente, este estudio encontró que los tobillos y las rodillas fueron las áreas con mayor número de lesiones. Y estos ocurrieron en los tobillos y en las piernas. Las lesiones de tobillo están estrechamente relacionadas con el equilibrio y la estabilización que se utilizan para mantener el centro de gravedad del cuerpo al correr o patear. Esto se indica en investigaciones que afirman que los ejercicios de equilibrio son importantes para reducir el riesgo de lesiones. El tipo de lesión se estudió, que en este estudio descubrió que el resultado más alto fue la contusión, con 251 casos, le siguieron las lesiones musculares con 176 casos y las lesiones de ligamentos con 125 casos. Este hallazgo confirma los resultados de estudios previos, quienes encontraron que más de la mitad de sus participantes sufrieron lesiones musculares, 53%, y de ligamentos, 24%. La distribución de lesiones musculares es bastante amplia en varias partes del cuerpo, sin embargo, las lesiones de ligamentos ocurren con mucha frecuencia en el tobillo. En términos de gravedad, este estudio reportó que las lesiones fueron clasificadas como leves, le siguieron las lesiones mínimas, lesiones moderadas, lesiones graves. Sin embargo, los resultados sobre la gravedad de las lesiones no pueden compararse entre estudios. Las posiciones de juego del fútbol también son interesantes de discutir. En este estudio, cada jugador suele tener su posición favorita y cada posición influye en los tipos de lesiones. Este estudio mostró que la mayor cantidad de lesiones ocurrió en los defensas, mientras que la menor fue en los porteros. Curiosamente, este hallazgo difiere de otros estudios, donde la posición más vulnerable en una academia de fútbol fue la del mediocampista. Sin embargo, el estudio coincide en que los porteros siempre presentan la tasa de incidencia más baja. Y la incidencia de lesiones en este estudio fue de 3,9 sobre 1000 horas. Este resultado es importante para evaluar la tasa de incidencia en lesiones jóvenes. Los futbolistas en Indonesia dan que los valores también varían considerablemente según algunos datos obtenidos. Al igual que con datos sobre el nivel de gravedad, comparan lesiones entre estudios sería menos efectivo. Además de las lesiones en diferentes años o temporadas, las posiciones de juego en el fútbol también son interesantes de discutir. Curiosamente, este hallazgo nos da mucha información. Además de las lesiones mencionadas, hay una que ocurre con mucha frecuencia, que es en jóvenes atletas, la enfermedad de Osgood-Schlatter. En este estudio, los investigadores buscaron el número de atletas que presentaron esta lesión y el resultado fue de 88 participantes, que la sufrieron con una incidencia máxima a los 13 años. Este hallazgo coincide con investigaciones previas que indicaron que el pico de incidencia de Osgood-Schlatter ocurre entre los 9 y 15 años. Estas lesiones están estrechamente relacionadas con movimientos repetitivos como saltar, correr y patear. Además, debido a los movimientos que se realizan en el fútbol, es natural que se preste atención a este tipo de lesiones. Una programación adecuada del entrenamiento puede ayudar a reducir su incidencia. Actualmente, los investigadores siguen utilizando el diseño de estudio de corte retrospectivo para la recolección de datos. Esto puede lograrse si Indonesia cuenta con su propio sistema de vigilancia de lesiones, que pueda aplicarse a cualquier deporte y no solo al fútbol. Es importante analizar y realizar más investigaciones sobre los datos de lesiones que ocurren en cada deporte. Y bueno, pues también tenemos aquí, ya para finalizar, las referencias bibliográficas en donde podemos estar trabajando. Les agradezco mucho su atención en esta ocasión y esperemos vernos en una siguiente temporada. Gracias.